¿Qué pasaría si el arma más poderosa de tu enemigo se convirtiera en su peor pesadilla? Durante siglos, Rusia ha confiado en algo invencible: el invierno. Ese mismo invierno que destrozó a Napoleón en 1812. Ese mismo frío brutal que convirtió a la Wehrmacht de Hitler en estatuas congeladas. Para los rusos, el invierno no es solo una estación. Es su fortaleza, su escudo divino, su guardián ancestral. Pero la historia está llena de ironías crueles. Porque en una noche de febrero, a las 2:47 de la madrugada, mientras Rusia dormía bajo la falsa seguridad de su invierno impenetrable, algo imposible estaba sucediendo. 5 drones ucranianos, cada uno con 60 kilos de explosivo C4, volaban 710 kilómetros hacia el corazón de Rusia. No tenían suficiente combustible. Enfrentaban vientos cruzados de 65 kilómetros por hora. Y estaban penetrando el sistema de defensa aérea más denso del planeta. Lo que sucedió esa noche no fue solo un ataque. Fue una obra maestra de ingeniería, estrategia y audacia pura. Fue el momento en que Ucrania tomó el arma más temida de Rusia y la usó para apagar las luces de 400.000 hogares rusos. Esta es la historia de cómo el invierno ruso traicionó a Rusia. Acto 1. La fortaleza invencible. Durante generaciones, el arma suprema de Rusia ha sido el invierno que aplastó a Napoleón y a Hitler. Por eso, cuando un operador ruso vio manchas parpadeantes en su pantalla de radar a las 2:47 am, las descartó como simples tormentas de nieve formándose sobre el Volga. No tenía idea de que eran drones ucranianos Levouti, rugiendo hacia su objetivo. Estos drones no luchaban contra los vientos cruzados brutales de 65 km/h. Los estaban explotando, usando el aire turbulento como una autopista invisible. Cada dron era un kamikaze guiado, cargando 60 kilos de C4 dirigidos al corazón de la red eléctrica del Volga. El plan de este ataque había sido elaborado meticulosamente durante las últimas 2 semanas, apuntando a la subestación de Beshka, un corazón de acero de $200 millones que bombeaba 2.4 millones de kilovatios hacia Rusia central. Para los comandantes rusos, era invulnerable. Protegida por 710 kilómetros de espacio aéreo y la certeza histórica de que el invierno era su fortaleza. Esa arrogancia creó la vulnerabilidad perfecta. Acto 2. El descubrimiento imposible. Durante esas 2 semanas, la inteligencia ucraniana analizó datos satelitales y encontró una debilidad asombrosa. El frío amargo en sí mismo volvía las líneas de transmisión masivas de la subestación críticamente frágiles. Pero ese descubrimiento solo presentaba una ecuación imposible. Los drones tendrían que volar 710 kilómetros a través de un muro de defensas aéreas, directamente contra la tormenta invernal que Rusia creía su escudo definitivo. Así que la pregunta no era solo cómo podrían sobrevivir el viaje. Era: ¿cómo conviertes el arma más poderosa de tu enemigo en su contra? Acto 3. El vuelo imposible. A las 11:47 p.m., 5 drones Levouti despegaron desde Ucrania. Sus medidores de combustible mostraban un alcance máximo de 1.000 kilómetros. Su objetivo estaba a 710 kilómetros de distancia. Las matemáticas eran brutales e implacables. Estaban destinados a caer del cielo mucho antes de alcanzar su objetivo. Su primera prueba fue la frontera misma. Se sumergieron a solo 25 metros de altura, abrazando la tierra congelada para permanecer bajo el filo de la navaja del radar ruso. Una vez cruzada, el drone líder comenzó a exhalar una fina niebla de aerosol. Este fue el movimiento inicial de la cascada del tejedor de vientos. Era como una manada de lobos cubriéndose con una sola piel de oveja, transformando 5 objetivos distintos de alta amenaza en una sola nube inofensiva que flotaba en las pantallas de radar rusas. Pero el reloj de combustible seguía avanzando más rápido que los kilómetros. Parecía que se quedarían cortos, hasta que la IA hizo su movimiento. Dejó de luchar contra los vientos cruzados brutales de 60 km/h
y en su lugar comenzó a tratarlos como un oponente en un arte marcial. Con miles de microajustes en sus alas, el drone usó el poder del propio viento para impulsarse hacia adelante. El efecto fue impresionante. La eficiencia de combustible se disparó un 30%. El imposible viaje de 710 kilómetros ahora estaba a su alcance. Acto 4. El cazador de fantasmas. Durante 2 horas, la estrategia funcionó. La nube fantasma se adentró en Rusia. Pero el silencio en una pantalla de radar puede significar 2 cosas. O tu enemigo está dormido, o está observando y dejándote caminar directo hacia su trampa. A la 1:47 am, la nube fantasma había penetrado 320 kilómetros en territorio ruso. La ilusión era impecable. Los operadores ucranianos veían sus proyecciones de combustible mantenerse estables. Su sigilo parecía funcionar perfectamente. El problema era que Rusia tenía un arma construida específicamente para cazar fantasmas: el radar Nebo-M. La mayoría de los radares modernos son como una mira telescópica, increíblemente precisos pero estrechos en enfoque. Pueden ser engañados. El Nebo-M, sin embargo, es como un reflector gigante. Baña cientos de kilómetros de cielo en ondas de baja frecuencia, sacrificando precisión por puro poder de detección. No podía ver los drones individuales, pero podía ver una nube de partículas de aerosol de 2 metros de ancho que no tenía razón de estar allí. Dentro de un búnker de concreto cerca de Samara, un operador observaba la anomalía masiva de movimiento lento arrastrarse por su pantalla. No podía obtener un bloqueo de objetivo claro, pero no lo necesitaba. Transmitió las coordenadas generales a una batería de defensa aérea, Pantsir S-1, a 20 kilómetros de distancia con un solo comando: investigar. Acto 5. Primera sangre. Un misil 57E-6 desgarró el cielo nocturno a Mach 3. No apuntaba a un solo drone. Apuntaba al centro de la nube de aerosol. La ojiva detonó en un destello de blanco cegador, desatando una tormenta de metralla de tungsteno que destrozó la nube fantasma. Uno de los drones volando en el ala fue destrozado instantáneamente. Se había derramado la primera sangre. El manto de aerosol había desaparecido. 4 drones ahora volaban completamente expuestos en espacio aéreo hostil. Y por primera vez esa noche, los rusos sabían con absoluta certeza que estaban siendo cazados. Acto 9. El golpe final. A las 2:47 am, la orden final desde Kiev fue una sola palabra: ejecutar. El juego de ajedrez había terminado. Los 4 drones restantes, ahora sin oposición, convergieron en sus objetivos: las masivas líneas de transmisión de 500 kilovoltios de la subestación de Beshkima. Este no era un ataque de saturación, era un asesinato sincronizado. En perfecta unísono, los drones se estrellaron contra las líneas eléctricas. Las ojivas no detonaron al impacto. Los fusibles se configuraron con un retraso de 0.8 segundos. Esto no era un defecto. Era la parte más brillante del plan. A 0 grados Celsius, el acero no se dobla ni se estira. Se hace añicos. La explosión no solo golpeaba un cable de metal, golpeaba una estructura con la integridad del vidrio congelado. La explosión retrasada, cronometrada a 0.8 segundos, detonó dentro de las juntas del pilón, atrapando la onda de choque para destrozar el acero congelado como un martillo sobre vidrio. Los pilones masivos no solo se doblaron, se hicieron añicos. Las líneas de 500 kilovoltios, gruesas como un bate de béisbol, se partieron como ramitas secas. No hubo fuego masivo y persistente. Solo hubo un silencio ensordecedor y repentino en la red. 500 megavatios de energía desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Acto 10. El efecto dominó. En el momento en que los drones Lebuti se conectaron con las líneas de 500 kilovoltios, fue como si alguien arrancara el cable de alimentación de toda la región del Volga durante la final de la Copa del Mundo. Los videos que inundaron Telegram mostraban 2 destellos cegadores. Las llamas dispararon 9 metros hacia el aire, ardiendo hasta las 7:00 am, mientras los bomberos rusos se apresuraban como un equipo SWAT.
en una mala película de acción. La subestación de Beshkima, el corazón energético de la región, perdió 500 megavatios instantáneamente. Eso es suficiente para dejar a oscuras 400.000 hogares rusos. Cientos de miles en Ulyanovsk, Mordovia y Chuvashia quedaron en la oscuridad congelante. Rusia intentó desesperadamente bloquear la escena mientras las sirenas aullaban, pero todos sabían que esto era una catástrofe. 6 horas después, las imágenes satelitales de Starlink lo confirmaron. Un cráter de 6 metros de ancho y líneas de alto voltaje partidas como palillos de dientes. Rusia afirmó que la situación estaba bajo control. ¿Bajo control? Como intentar arreglar tu módem golpeándolo con un martillo. Pero esto no se trataba solo de chatarra ardiendo. Este fue el momento en que Ucrania chasqueó los dedos y toda la máquina de guerra rusa se detuvo como un auto quedándose sin gasolina en la autopista. Acto 11. La parálisis. Cuando te alejas del cráter humeante, ves el efecto dominó devastador causado por un puñado de drones de $20,000. Primero, el comando se perdió. Cuando el cerebro de Beshkima se oscureció, los teléfonos y búnkeres militares quedaron en silencio. Las redes encriptadas colapsaron. Las unidades rusas en las líneas del frente en Donetsk y Kherson esperaron órdenes que nunca llegaron. Segundo, la artillería enmudeció. Sin energía, los sofisticados sistemas de radar de Rusia quedaron ciegos. Miles de sus cañones masivos de 152 milímetros cayeron en silencio como un coro que había perdido a su director. Ucrania explotó despiadadamente ese silencio, avanzando 8 kilómetros en 48 horas cerca de Zaporizhzhia, sin resistencia alguna. Tercero, la logística se congeló. Los tanques T-90 y convoyes de suministros en la región del Volga quedaron atascados sólidos como pavos en un congelador de Navidad. Sin energía significaba sin calentadores, sin bombas de combustible. Una fábrica entera de municiones en Chuvashia se detuvo durante 72 horas. Y finalmente, el shock psicológico en el Kremlin. La paranoia se extendió como un virus. Se informó que un comandante ruso fue escuchado gritando en una sala de reuniones. ¿Cómo llegaron los drones tan lejos? La respuesta, en las alas de la ingenuidad ucraniana. La nueva ley de la guerra. Rusia pensó que eran Thanos con una red eléctrica invencible. Resultó que solo tomó 5 drones para que Ucrania chasqueara los dedos. En esa noche fría sobre el Volga, 5 drones Levouti hicieron historia. Con la cascada del tejedor de vientos, Ucrania no solo convirtió el viento invernal en un arma. Demostraron una nueva verdad de la guerra moderna. El ganador no es el que tiene las armas más caras, sino el que es más inteligente, más audaz y sabe cómo cabalgar la tormenta. Rusia perdió su poder, su comando y su ilusión de invencibilidad. Y Ucrania brillaba intensamente, lista para la siguiente ronda. La lección de hoy: nunca te metas en una pelea con los ucranianos, a menos que disfrutes tomar duchas frías en la oscuridad. Si apoyas este tipo, acto 6. El truco de física. A la 1:48 am, la metralla del primer misil había hecho más que destruir un drone. Había arrancado su capa de invisibilidad. En la pantalla del operador del Pantsir, la única anomalía borrosa había desaparecido. En su lugar, 4 objetivos duros y claros gritaban hacia él. El operador bloqueó al dron líder. El lanzamiento de un misil era inminente, pero la IA ucraniana había estado esperando este momento exacto. En lugar de desplegar bengalas o interferencias, ejecutó el núcleo verdadero de la cascada del tejedor de vientos. Los 4 drones viraron bruscamente en perfecta unísono, girando 90 grados para volar perpendicular al haz de radar entrante. Para el equipo ruso, este era un movimiento completamente ilógico, aparentemente presentando un objetivo aún más grande. Sin embargo, era una trampa brillante arraigada en la física. El radar Doppler del Pantsir está diseñado para rastrear objetos moviéndose hacia o lejos de él a alta velocidad.
Está programado para filtrar automáticamente señales que son relativamente estacionarias, descartándolas como desorden terrestre, árboles, colinas, edificios. Al volar perfectamente de lado a la línea de visión del radar, la velocidad de los drones relativa al radar cayó casi a cero. Es la diferencia entre intentar rastrear una pelota de béisbol volando directamente a tu cara versus una moviéndose horizontalmente a través del horizonte a 1 kilómetro de distancia. El efecto fue instantáneo. Los 4 bloqueos de objetivos sólidos desaparecieron. La computadora de apuntamiento multimillonaria, a momentos de lanzar otro misil, ahora estaba siendo informada por sus propios sensores que los objetivos ya no existían. Simplemente se habían mezclado de nuevo con el ruido electrónico del paisaje. Acto 7. La escalada. El operador ruso miraba con incredulidad. Su sistema había sido engañado por una simple ley de física. Los ucranianos habían sobrevivido la amenaza inmediata, pero al hacerlo, habían revelado su mano. Los rusos ahora sabían que enfrentaban un enemigo sofisticado y coordinado. Y su respuesta estaba a punto de escalar dramáticamente. A la 1:51 a.m., el equipo terrestre ruso miraba sus pantallas de radar en blanco con furia e incredulidad. Habían sido superados en inteligencia, pero la maniobra brillante del drone acababa de hacer un cálculo fatal. Asumió que solo estaban luchando contra los hombres en el búnker. El comandante del búnker agarró una radio segura. Estaba exigiendo un activo que pudiera hacer las tácticas de baja altitud del dron completamente inútiles. 90 segundos después, a 400 kilómetros de distancia, un avión AWACS Beriev A-50 recibió nuevas órdenes. Este era un puesto de comando volador, un monstruo que podía verlo todo. Volando a 9.000 metros de altura, el poderoso radar de vista descendente del A-50 era inmune a la trayectoria de vuelo del drone que abrazaba el terreno. Más importante aún, no solo estaba buscando retornos de radar, sus sensores térmicos escaneaban el paisaje congelado abajo, y contra la tierra negra congelada, el calor de 93 grados de los pequeños motores del drone brillaba como 4 cigarros ardientes en una habitación oscura. Acto 8. El fantasma invernal. El A-50 no necesitaba disparar un solo tiro. Simplemente transmitió las coordenadas térmicas precisas del dron directamente de vuelta a la batería Pantsir en tierra. Dentro de la sala de control ucraniana, una nueva alarma más aterradora chilló a la vida. Este no era un aviso de pintura de un radar buscando. Esto era un bloqueo duro. Un misil estaba en el aire, y esta vez estaba bloqueado en la firma de calor del dron líder, Pathfinder. El truco de física no funcionaría de nuevo. Puedes engañar a un radar Doppler, pero no puedes ocultar el calor de un buscador infrarrojo. El misil cerraba la distancia a más de 3.200 km/h. La supervivencia de toda la misión ahora dependía del dron líder, que acababa de recibir una sentencia de muerte. A la 1:52 a.m., el drone tenía una última apuesta desesperada para jugar. Activó el modo fantasma invernal. Un pequeño pod fue eyectado desde el vientre del dron. Esta no era una bengala de magnesio ardiente estándar. Eso sería demasiado obvio para el buscador sofisticado de un misil moderno. Esto era algo mucho más inteligente. Dentro del pod, un compuesto químico se encendió, diseñado para arder a precisamente 93 grados Celsius, la firma térmica exacta del propio motor del Leboeuf. Creó un fantasma térmico perfecto, un gemelo idéntico a los ojos del misil. Simultáneamente, la IA del drone realizó 2 acciones a la vez. Cortó el acelerador del motor, bajando su propia firma de calor por debajo del umbral de detección del misil, y ejecutó un picado pronunciado sin motor. Durante unos segundos críticos, el drone se convirtió en un planeador, usando el feroz viento del Volga para empujarlo silenciosamente hacia la tierra oscura. El buscador del misil, ahora gritando hacia su objetivo, vio 2 firmas de calor idénticas. Tenía que tomar una decisión. Tenía una probabilidad de 50-50. Eligió mal.
el misil se estrelló contra el podseñuelo, explotando en un destello brillante de metralla que desgarró el cielo nocturno. Kilómetros abajo, el equipo terrestre ruso probablemente vitoreó, creyendo que habían anotado una muerte. No podrían haber estado más equivocados. 2 segundos después, Pathfinder reencendió su motor y ascendió de vuelta a altitud. El equipo del A-50 observó en silencio atónito cómo su objetivo simplemente reapareció en sus pantallas, habiendo resucitado como un fantasma de la tumba. Acababan de recibir jaque mate. Cada capa de defensa rusa había sido despojada. Cada truco y contramedida había fallado. El camino hacia Beshkima ahora estaba completamente, aterradoramente abierto.